Estudiantes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema Preparatoria Abierta Guanajuato, el Centro de Asesoría en San Luis de la Paz, mi Prepa San Luis en Facebook. Sección 12, módulo 11, unidad 3, la Unión Europea y la amenaza de una crisis de las deudas externas en 2010-2011. Comenzamos pues con la lectura, algunos comentarios que resurjan por aquí durante la lectura de esta sección. Durante los años 80 y principios de los 90, la crisis de la deuda fue considerada como el resultado de la irresponsabilidad de gobiernos derrochadores de los países en desarrollo. Los costos de los excesos de las élites políticas fueron pagados por las poblaciones de los países en crisis. Como vimos en la secuencia anterior, los gobiernos de los países de Asia y del Pacífico aprendieron la lección. Manejaron con una disciplina férrea las principales variables macroeconómicas y cuando estalló la crisis asiática en julio de 1997, las finanzas públicas presentaban un superávit. La inflación era mantenida en niveles de un dígito. La deuda externa de los gobiernos había sido mantenida en niveles manejables. Sin embargo, la ausencia de regulaciones sobre la conducta de los agentes económicos privados fue aprovechada por estos para contraer deudas de corto plazo con acreedores foráneos y establecidas en monedas extranjeras. El peso de la deuda externa de corto plazo de los agentes fue tal que cuando cambiaron las condiciones del mercado internacional de divisas y de los mercados de dinero doméstico, provocó una crisis financiera regional que muy pronto se transformó en una recesión también regional. Los excesos de los agentes privados fueron pagados por los gobiernos y por supuesto transferidos a los contribuyentes. Aquí ya nos presenta un resumen de la crisis asiática, si la recuerdan, y está muy claro. Si tienen alguna duda, bueno, se regresan al tema de la crisis asiática y revisan comparativamente con este resumen que ya puede darnos un poco más una idea más clara. Después de la crisis financiera global vuelve a estar presente el riesgo de una crisis económica derivada de las deudas contratadas en el exterior por los agentes económicos de algunos países de la Unión Europea. El problema latente no deja de llamar la atención por razones de diversa índole, entre las cuales destacan las siguientes. Primero, a diferencia de las crisis latinoamericanas y asiática, el problema recae ahora sobre los gobiernos de países avanzados: España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia y Portugal. Segundo, como veremos a continuación, el problema no es necesariamente de los gobiernos, sino de los agentes económicos privados o instituciones públicas que son administradas como si fuesen instituciones privadas. Sin embargo, los gobiernos han estado en la mira de la opinión pública y sobre todo de los agentes financieros que fueron salvados 3 años antes de una catástrofe. Estos, siendo en gran parte responsables del problema, han insistido en que los gobiernos vuelvan a resolverlo sin tocar sus intereses. Tercero, la agudización del problema está directamente relacionada con las medidas adoptadas por todos los actores económicos, incluidos los gobiernos, para sortear las dificultades generadas por la crisis financiera global 2007, 2008 y 2009. Cuarto, el problema de la deuda externa muestra los límites del proyecto de la Unión Europea. El mercado y la moneda únicos son insuficientes en ausencia de instituciones económicas supranacionales que garanticen la disciplina fiscal, monetaria y financiera, no solo de todos los gobiernos participantes en el proyecto unitario, sino también de los agentes financieros privados de la Unión. Quinto, el problema se agudizó cuando los gobiernos carecían de recursos financieros propios y para resolverlo estuvieron obligados a recurrir al crédito externo. El gobierno chino se apresuró para comprar una parte de las deudas de los países más necesitados. Con ello buscó incrementar su capital político en una región que se desconfía del éxito económico logrado por China durante la primera década del siglo XXI. El Fondo Monetario Internacional ofreció apoyos financieros, volviendo a abrir el expediente de los programas de ajuste estructural que tanto daño provocaron a las economías latinoamericanas y asiáticas.
Hacia finales de 2011, las medidas de austeridad económica del Fondo Monetario Internacional ya habían causado cambios gubernamentales en Grecia, Italia y España, como los provocaron en el pasado en Indonesia, Tailandia y Corea. Hasta aquí el pequeño análisis en el módulo, en la sección 12, la Unión Europea y la amenaza de una crisis de las deudas externas de 2010-2011. Es un tema muy pequeñito, parece desde mi punto de vista muy claro, cuestión de analizar cada uno de los párrafos, cada uno de los puntos en los cuales nos ha dado un pequeño resumen, nos ha dado una pequeña explicación de los temas que ya habíamos visto anteriormente. Es un gusto saludarles, muchas gracias por permitirme entrar a través de este medio. Mi nombre es Juan Antonio, asesor del Sistema de Preparatoria Abierta Guanajuato en el módulo, en el Centro de Asesoría San Luis de la Paz. Por favor, suscríbanse, denle me gusta y, muy importante, sus comentarios, sus sugerencias en la zona de comentarios, si fueran tan amables. Espero que les guste, es material destinado a los sistemas, a los alumnos del sistema de preparación abierta, a esas personas que buscan una manera, buscan una alternativa para salir adelante, para concluir estudios de medio superior. Y bueno, es muy loable, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, bueno, es para felicitarlos, vaya. Es de felicitarlos por la decisión que están tomando y porque han tomado precisamente parte de esa decisión está en superarse, en obtener un nivel académico más alto y posiblemente les abra las puertas hacia el siguiente nivel, si es que ustedes así lo desean. Hasta pronto.